¿vale? So I think by now you get the general idea of what the Dhammapada is about. Yo creo que a estas alturas ya tenéis una idea general de qué es lo que trata el Dhammapada, sobre qué trata el Dhammapada. You don't really need any commentary about it. No necesitáis en realidad ningún comentario sobre él. Self-explanatory. Es autoexplicativo. The main thing is to read it and to put it into practice and try to see yourself in the many examples that are given. La cuestión principal es leerlo, ponerlo en práctica, o sea, ver los ejemplos que pone y ponerlo en práctica en tu propia vida. And use it as a support to observe how the mind gets tied in knots. Y utilizarlo como un instrumento para observar cómo tu mente se encuentra atada con nudos, se ata fácilmente. I'll just make one last comment, which is in chapter 20. Voy a hacer un último comentario que está en el punto 20, en el capítulo 20. Where from starting at 277, you had a comment on the 3 marks of conditioned existence. En el punto 277, el verso 277, que tiene las 3 condiciones de la existencia condicionada. So he says, all that is compounded is impermanent. Dice, todo lo que es compuesto es transitorio. Then all that is compounded is suffering. Luego dice, todo lo que es compuesto es sufrimiento. Then all phenomena are without inherent existence. Y luego, todos los fenómenos son sin existencia inherente. And for each of these, when this is seen with true discernment, one will not be afflicted by suffering. Y con cada uno de ellos, continúa, cuando esto se ve con verdadero discernimiento, uno ya no es afectado por el sufrimiento. Este es el camino verdadero. So there are 2 aspects to this. Entonces, esto tiene 2 aspectos. The first is to understand compounded. El primero es entender compuesto. Compounded means things are gathered together. They're brought into a co-production. Compuesto significa que cosas han sido unidas y puestas juntas, de manera que se ha hecho una coproducción. So in this sense, an apple is compounded. Y en este sentido, pues una manzana es compuesta. Without the earth, without the apple tree, without the rain, the sun, without the farmer, without the shops, you wouldn't have the apple. Sin la lluvia, sin el árbol, el manzano, sin la tierra, sin la lluvia, sin el sol, sin el granjero, sin la tienda, pues no tendrías una manzana. So in this sense, compounded is similar to dependent origination. Y en este sentido, compuesto es similar a originación dependiente. Everything you see, everything you hear is compounded. Todo lo que ves, todo lo que oyes es compuesto. And because they have a beginning, they have an end. Y puesto que tienen un principio, tienen un final, son transitorios. In these compounded appearances, they are also suffering. Y estas apariencias compuestas también son sufrimiento. They are suffering because they manifest and you might not like them. Son sufrimiento porque puede que porque se manifiestan y puede que no te gusten. And they're suffering because they will vanish and you might miss them. Y son sufrimiento porque van a desaparecer y puede que las eches de menos. Being compounded, they are structurally, fundamentally unreliable. Al ser compuestas, son estructuralmente y fundamentalmente poco fiables. All phenomena are without inherent existence.
todos los fenómenos son sin existencia inherente. They don't exist in and out of themselves. No existen por sí mismos. When we fall under the spell of the concept, Cuando nosotros caemos bajo el hechizo del concepto, it is as if the concept is pointing to something very real, almost self-existing. es como si el concepto estuviese señalando algo muy real, algo que existiese ahí por sí mismo. So if you have a concept of an apple, Entonces, si tú tienes un concepto de una when manzana you look at this thing in your fruit bowl, think, oh, that's an apple. y tú miras esta cosa en tu frutero y tú dices, pues eso es una manzana. An apple, it's singular, it's just there by itself. Y manzana es algo en singular y está ahí por sí misma. And of course it's not. Y por supuesto no lo está. The name, the concept apple, seems to encapsulate it, put a wrapper around something which seems to make it true. El nombre, el concepto, parece que le da un envoltorio a lo que hay ahí y entonces lo convierte en algo que es aparentemente verdad. But when you look, you see that what the concept is doing is sealing this manifestation off from the field of manifestation which it belongs in. Y si observamos, nos damos cuenta que el nombre lo que está haciendo es sellando a esta manifestación del campo general de manifestación y separándolo de ello. Just as now with ecological concerns, people are worried that there is too much packaging in the shops. Es como ahora con esta preocupación ecológica, pues la gente está empezando a preocuparse que hay demasiados envoltorios, demasiados paquetes en los supermercados. Well, we have much too much packaging in our minds. Pues nosotros tenemos mucho más envoltorios y paquetes en nuestra And by mente. wrapping things in this plastic of the concept, we cut the world up into pieces. Y al envolver la experiencia en este concepto de plástico, nosotros troceamos el mundo, lo So convertimos when en you pequeños really trozos. look, you see that there are no individual phenomena with their own existence. Everything is interconnected. Y cuando miramos bien, nos damos cuenta de que no hay ningún fenómeno individual y que exista por sí mismo, sino que todo está interconectado. Okay, so that's the main point. Entonces, ese es el punto principal. If you look in your the chat messages, you'll see one there from Pedro, which gives you a link to another version of the Dhammapada and also to an audio recording of the Dhammapada that Wendy has read from this text here. So then you could play it in your car if you wanted, or listen when you're out on a walk. Si miráis en el chat, hay unos enlaces que Pedro ha colocado donde hay un texto diferente, una traducción diferente del Dhammapada, y también hay un audio, un enlace a un audio que Wendy ha grabado del Dhammapada, de manera que lo podéis escuchar cuando vais en el coche o cuando queráis. And there is also a link to a Chopin prelude, the Raindrops. Y también hay un enlace a un preludio de Chopin que se llama Gotas de agua. This is a very wonderful piece of music, and there are many, many interpretations of it. Esta es una canción, un trozo de una melodía muy I have chosen hermosa. this one because there's you can really hear the separate notes as they are
arising, just like raindrops falling on a pond. Y hay muchas diferentes versiones de ella y la he escogido precisamente porque se puede escuchar las notas completamente separadas, como si fuesen gotas de agua que caen en el estanque, cada una individual. So you might like to sit, relax, open, and just listen to the sound and really see the immediate precision of appearing, disappearing, appearing, disappearing. Y podéis, si queréis, pues relajaros y entregaros a la música y escuchar cómo el sonido aparece y desaparece, aparece y desaparece. Because when you see the ungraspability of sound, Porque cuando ves la inaprensibilidad the del sound sonido, itself is ungraspable, que el sonido en sí es inaprensible, then you see that all that is compounded out of sound, maybe something much more interwoven like Wagner or Beethoven, with a lyrical line that catches you and carries you away, you see, oh, this is only empty sound. porque cuando ves la inaprehensibilidad del sonido, incluso aunque sea algo más entrelazado como una pieza melódica de Wagner o de Beethoven, que tiene una melodía y que te lleva, pues te das cuenta de que aquí hay vacuidad, detrás del sonido hay vacuidad. And of course, particularly when music has a kind of tune, when it has these melodies that you become familiar with, it winds you into the 3 times, past, present, and future. Y por supuesto, cuando hay una melodía con la que tú estás familiarizado y te involucras con esas melodías hermosas que tú conoces, pues eso te ata a los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Then we see how this reification, this attribution of inherent existence can happen with even the most subtle phenomena. Podemos darnos cuenta de que como esta cosificación, esta atribución de existencia inherente puede suceder incluso con los fenómenos más sutiles. Because I have heard this before, puesto que he oído esto antes, I know what will happen next. yo sé qué es lo que sucederá después. But this that you have heard before is not the this of this moment. Pero It's esto, wrapped in a concept, this. esto que tú has oído antes, no es por supuesto lo que antes has oído, está envuelto en el concepto de esto. And then you can see directly how this wonderful richness of your own mind, its excessive exuberance, makes the world stale. Y de esta manera tú puedes ver cómo esta riqueza de tu mente que lo envuelve todo hace que el mundo se convierta en algo duro. Because actually this moment has never happened before and will never happen again. Porque este momento, es algo que no ha sucedido antes y por supuesto es algo que no va a volver a suceder. Well, I think Chopin is a good guide to this. Y yo creo que Chopin es un buen guía para esto. Okay, so now we move on to the second text, the sharp weapon wheel. Y ahora continuamos al segundo texto, que es la rueda de las armas afiladas. And it's taught, we have the version coming from Atisha. It was taught to him by Dharma Rakshita. Y tenemos el texto que enseñó Atisha, que a él se lo enseñó
And this is the text concerning the connective power of activity. Y este es el texto que nos refiere a al poder de conexión de la actividad. That although, like the notes from Chopin, just this note, instant and dissolving, Entonces, en él, because of our excessive investment in our approach to what is occurring, en él, igual que con las notas de la melodía de Chopin, de gotas de agua, que las vemos de manera instantánea, que surgen y desaparecen debido a nuestro exceso de involucración en lo que está this pasando. excess is the motility, the movement, the impetus of what drives forward the karmic retribution. Este exceso es el motor, es el impulso que hace que gire la atribución kármica. You carry out an action from self to other. Tú llevas a cabo una acción del yo As al if you otro. were throwing a spear. Es como si tú lanzases Goes from here to there. una lanza de aquí a allí. But what he's pointing out here is that it's not a spear. Pero lo que está señalando aquí es que no es una lanza. It's a boomerang. It's going to come back to you. Es un boomerang y va a volver a ti. And the harder you throw it, the more force it comes back to you. Y cuanto más fuerte la lances, con más fuerza regresará hacia ti. Over-arousal, intensity of movement towards the other, trying to control or defeat, has to be done very carefully. Y por tanto, esa exaltación de intentar controlar al otro, antes o después tienes que tener mucho cuidado porque antes o después va a volver hacia ti. So he begins page 145 with the salutation to the great Heruka Yamantaka. Y comienza en la página 145 con el saludo al gran Heruka Yamantaka. Yamantaka means killer of death. Yamantaka significa el aniquilador de la muerte. So we are afraid of death. Entonces nosotros all that we are, all that we have, we're going to lose. Nosotros tenemos miedo de la muerte. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo vamos a perder. Through this practice, one can cut off the life supply of death. You can kill death. Y a través de esta práctica, pues puedes matar a la muerte, es decir, puedes quitar de en medio la muerte. This is maybe a strange way to talk, but the lifeblood or the life of death is the belief in the true existence of entities. Esto quizás sea una manera extraña de hablar, pero la sangre de la vida o la sangre de la muerte es la creencia en la existencia verdadera de los intereses, de las experiencias. I exist. Yo existo. Because I exist, because I am me, I don't want to die. Puesto que yo existo, y yo existo, yo no quiero morir. This is a story. Esto es una historia. A deceitful story. Una historia engañosa. Believing that we have inherent existence, death seems so terrible. Al creer que tenemos una existencia inherente, por eso la muerte parece tan terrible. Now, if I don't have inherent existence, am I nothing at all? Pero si yo no tengo existencia inherente, yo no soy nada en absoluto. Yeah, I'm here.
Sin embargo, yo estoy I aquí. am moving, changing, responding. Yo estoy moviéndome, cambiando, respondiendo. The flow of manifestation is ceaseless. El flujo de manifestación es incesante. I am not manifesting out of some little essence of me inside me. Yo no me estoy manifestando a partir de una pequeña esencia que hay ahí dentro de mí. I am part of this field of experiences within which I participate. Yo soy parte de este campo de experiencia en el cual yo participo. I am linked with it, Yo estoy ligado con ello. or I am non-dual with it, O mejor, yo soy no or I'm dual con ello. co-emergent with it. O soy coemergente con ello. The world moves and I move. I move and the world moves. Yo me muevo y el mundo se mueve. O el mundo se mueve y yo me muevo. So my arising and changing and moving is part of a ceaseless conversation between all the factors of the field, which includes me. Y mi surgir, mi moverme, mi cambiarme, es parte de una conversación incesante entre el campo y yo mismo. And when you see that the energy of your life is changing and moving in this pulsating way, it's not a thing that has a beginning or an end. Y si tú ves que tu energía que está moviéndose, siempre cambiante en este campo y este mundo de experiencia, no tiene un principio y no tiene un final. Okay. So this movement which is occurring with you in your participation is not something that has a beginning or end. Es decir, que este movimiento que es tu participación con el We're campo de not suddenly experiencia, created by the meeting of the sperm and egg in the sexual act. no tiene principio y final, es decir, no estamos creados justo en el momento en el que el esperma y el óvulo se juntan en el acto The sexual. stream of potential of consciousness arrives at the meeting of these two energetic factors, and it's this tripartite meeting which generates life, this particular life. La corriente sutil de conciencia se une a estos dos elementos energéticos del esperma y del óvulo y esta fórmula, esta experiencia tripartita es lo que crea la vida. So in that sense, I am without beginning or end. Así que de alguna manera yo no tengo principio ni final. Conception and birth was not the beginning, death is not the end. La concepción, el nacimiento no fue el principio y la muerte no es el final. Because the ground of my being is empty openness. Porque la base de mi ser es una apertura vacía. The field of revelation within which the non-dual clarity of co-emergence occurs. El campo no dual de claridad en el que la experiencia tiene, la experiencia tiene lugar, sucede. So then he says, peacocks who walk in the forest of aconite, which is quite a dangerous poison, if they come into a nice garden of sweet flowers, they're not happy. Because they love this poison. It makes their colors shine more. Y dice, si pavos reales que vagan en un campo, en un bosque de acónito venenoso, llegan a un jardín hermoso lleno de medicinas, pues no van a estar contentos allí porque les gusta este acónito venenoso. Es lo que le da la coloración esplendorosa. Then he says, similarly, the Bodhisattva coming into the forest of samsara, where there are many kinds of sufferings and difficulties and problems. Del mismo modo dice, si un Bodhisattva entra en el bosque del samsara
aunque sea muy hermoso y un jardín muy agradable, pues hay un They are montón de happier problemas. there than having just a quiet, peaceful life, because for them, they know how to make use of suffering. Aunque haya muchísimos problemas y dificultades, están felices allí porque para ellos saben cómo utilizar el sufrimiento. So as we just looked, all suffering, the quality of suffering is, all compounded things have the nature of suffering. Porque como hemos visto antes, la naturaleza de todas las cosas compuestas es el sufrimiento. Suffering arises from the effort to try to create something enduring. El sufrimiento surge a partir del esfuerzo de crear algo que sea duradero. Nothing endures, everything is impermanent. Y nada dura, todo es transitorio. Suffering comes from grasping. El sufrimiento llega a partir del The aferramiento. Bodhisattva doesn't grasp. El Bodhisattva no se aferra. The Bodhisattva is permeated by the four immeasurables. El Bodhisattva está rodeado de los cuatro Love, may inconmensurables. all beings be happy and have the root of happiness. Están llenos de amor y de deseo de que todos los seres moren en el amor y tengan las raíces que generan el amor. And they have compassion. May all beings be free from suffering and the root or the cause of suffering. Y tienen compasión, que todos los seres estén libres de la compasión y de las causas o de la raíz de la compasión, del sufrimiento, perdón. May Estén all libres del beings sufrimiento y de las have causas del joy. sufrimiento. May they be free. May they have the happiness and joy, which is free from even the least trace of suffering. Y que tengan alegría, que está libre de del rastro más sutil del sufrimiento. And may all beings abide in the equanimity, free of bias towards friends and away from enemies. Y que moren en la ecuanimidad, libre del sesgo de acercarse, de preferir a los amigos y de descartar a los enemigos. This positive wish for the happiness of others Este deseo positivo hacia la felicidad de todos los seres, this aspiration to bring value and fulfillment into the hearts of all beings esta aspiración de traer felicidad y plenitud al corazón de todos los seres, is the great protection against suffering. es la gran protección contra el sufrimiento. Because the Bodhisattva is concerned with the benefit of others, not the preservation of their own transient identity. Puesto que el Bodhisattva está preocupado de la felicidad de los demás, no de la preservación de su identidad transitoria. When you see traditional statues of Tara or Avalokiteshvara, Chenrezig, Cuando ves las estatuas de Tara o de Avalokiteshvara, Chenrezig, you see them with these wonderfully pliable bodies. They are ready to move forward and make connection. los ves con este cuerpo hermosamente flexible, están dispuestos para ayudar inmediatamente, para avanzar y ayudar. They are not held inside in some meditation which cuts them off from the environment. No se mantienen dentro con alguna meditación que les separe del campo que les rodea. Their basis is openness, Su base es la apertura, which is availability. que es disponibilidad. If they had some private possession, they might be trying to protect it inside. Keep away, don't take what's mine. Si tuviesen alguna protección,
algo privado, estarían intentando protegerlo y decir por dentro, déjamelo dentro, no me lo quites. The essence of the Bodhisattva is emptiness. Pero la esencia del Bodhisattva es la This is vacuidad. our own true essence. Esta es nuestra propia esencia verdadera. When we imagine we have an identity which is specifically personal and vulnerable and has to be protected, we diminish ourselves. Cuando nosotros nos imaginamos que tenemos una identidad muy personal, muy específica y muy preciosa, eso nos disminuye. Es algo que tenemos que proteger y Enter the nos path of the disminuye. Bodhisattva is to turn towards the other, to privilege benefit for the other. El entrar en el camino del Bodhisattva es entrar en el camino del beneficio a los demás, de intentar ayudar a los demás. And again, this is a paradoxical move, because the more we are concerned with the benefit of the other, the more we benefit ourselves. Y de nuevo, esto es bastante paradójico porque cuanto más nos ocupemos de beneficiar a los demás, en el fondo más nos beneficiamos a nosotros Just as mismos. in the 7-branch practice, which many of you will know, Es exactamente igual que la práctica de las 7 ramas que muchos de vosotros we conocéis. have rejoicing in the success and happiness of others. Tenemos el regocijo del éxito y de la felicidad de los demás. If I see that you have success in your life, money, good health, if I see that you're meditating well, if I see that your mind is shining, and I rejoice in that, then whatever merit and vitality you have, I also will partake of that. Si yo veo que tú tienes éxito en tu vida, que tienes dinero, que tienes salud, que estás teniendo una buena meditación y que tu mente es brillante, y tú tienes mucho mérito, estás generando mucho mérito a partir de eso, si yo me regocijo en ese mérito, yo voy a ser partícipe de Generosity él. of spirit is a multiplier. Everything increases. La generosidad de espíritu es un multiplicador, todo se incrementa. But if we have jealousy, it shrinks our own resources. Pero si tenemos celos, eso disminuye nuestros propios recursos. So he says, although beings strive continuously to attain a state of happiness, they experience suffering due to the power of their own former actions. Y entonces dice, aunque ellos luchan constantemente para conseguir un estado de felicidad, experimentan sufrimiento debido al poder de sus acciones. Whereas the Bodhisattva who accepts the condition of suffering are always happy due to their strength and courage. Mientras que los bodhisattvas que aceptan la condición de su sufrimiento siempre están felices debido a su fortaleza y a su valor. So in the previous text, there was a lot of emphasis on practicing virtue and avoiding non-virtue. Bueno, pues en el texto anterior había un montón de énfasis en practicar la virtud y evitar la no virtud. Increasing happiness and diminishing suffering. Incrementar la felicidad y reducir el sufrimiento. Happiness and suffering are born together. Pero la felicidad y el sufrimiento nacen juntos. They are polar points on the same binary. Son puntos polares de la misma del mismo elemento binario. ¿Qué es la felicidad sin el sufrimiento? Similarly, suffering, the absence of happiness. Y de manera similar, el sufrimiento, pues la ausencia de felicidad. So if you only want to have happiness and you want to get rid of suffering, you're pulling some aspects of the world towards you and pushing others away. Entonces, si tú solo quieres tener felicidad y evitar todo el sufrimiento, si tú estás arrastrando hacia ti determinados elementos del mundo y alejando de ti otros elementos del mundo, very exhausting. Esto es muy cansado, esto es extenuante.
If you want to have a garden without weeds, Si tú quieres tener un jardín sin maleza, you could spray weed killer everywhere. tú puedes esparcir But that will veneno also que mate kill all the hierbas flowers. por todos los lados, pero también eso va Or a you matar can las go out flores. every day and pick up the new weeds. O tú puedes ir cada día y arrancar las nuevas malezas. That's quite tiring too. Y eso pues también es bastante extenuante. But in one moment, you can free yourself from this problem. Pero en un único momento, en un solo momento, tú puedes liberarte de este From this problema. day on, I accept the non-duality of flowers and weeds. Desde este día en adelante voy a aceptar la no dualidad de las flores y de las malas hierbas. Flower is a concept. Weed is a concept. All concepts are empty. Flor es un concepto, mala hierba es otro concepto, todos los conceptos son vacíos. Entonces, este es el camino del Bodhisattva. Without entering into duality and the manipulation that arises from it. Sin entrar en la dualidad y sin la manipulación que surge a partir de ella. They accept that suffering is part of arising. It's part of the field of experience. Aceptan que el sufrimiento es parte de lo que surge, parte del campo de experiencia. If you cook, you have to do the dishes. Si tú cocinas, tienes que lavar los platos. They go together. Van juntos. I like cooking, but I hate the dishes. Me encanta cocinar, pero me revienta lavar los platos. Why? ¿Por qué? Yeah, just activities. Simplemente son actividades. But once you set up some hierarchical evaluation and you're ascribing joy to cooking, but boredom to having to clean the pots and pans, then you divide your world. Pero cuando tú empiezas a escribir una jerarquía de valores a las diferentes actividades y tú le asignas alegría o disfrute a cocinar y aburrimiento a lavar los platos, pues entonces tú estás empezando a dividir el mundo y a tener problemas. So he says, here and now, desire is like the poisonous forest, and the Bodhisattva, like the peacock, must be able to make use of it. Entonces dice, aquí y ahora el deseo es como el bosque envenenado, el bosque lleno de veneno. Y el Bodhisattva, como el pavo real, debe hacer uso de él, debe ser capaz de utilizarlo. The timid raven would die if it were to eat such things. Similarly, how could self-focused people digest the poison of desire? El cuervo tímido moriría si tuviese que comer este tipo de cosas. De manera similar, como la gente que se centra en sí mismo puede digerir el veneno del deseo. When we have desire, cuando tenemos we often deseo, don't get what we want. a menudo no We often don't conseguimos lo get que what we queremos. want. A menudo Yeah. no conseguimos lo que queremos. So I'm saying when we have desire, we often don't get the thing that we want. Es decir, cuando nosotros tenemos Can you deseo, hear? a menudo No? conseguimos no conseguimos lo que queremos. ¿Oyes? ¿Sí? Right. Vale. So that's what they mean by self-focused people. I'm wanting this for me. Y eso es lo que quiere decir con personas que se centran en sí mismos. Es decir, yo quiero esto para mí. With the arising of desire, I feel quite expansive. I want that. Entonces, con el surgimiento del deseo, yo me siento bastante expansivo. Es decir, yo surjo, me expando para querer. Now I feel Quiero esto, retracting and sad. pero no lo consigo y entonces yo me retraigo y me siento pequeño y triste. Because desire is like a scorpion. Porque el deseo es como un escorpión. It has a sting to its tail. Tiene un aguijón en su cola. Whereas for the
the Bodhisattva, like the peacock, is able to take that which seems to be poisonous, but by not employing it in a self-referential way, it becomes something life-affirming. Pero el Bodhisattva, exactamente igual que el pavo real, al tomar algo que aparentemente es venenoso, al no estar apegado a ello, puede utilizarlo de una manera útil. When we have an ego self as our central focus point, Cuando nosotros tenemos un yo ego como nuestro punto central de referencia, our positioning is exclusive. nuestro posicionamiento es excluyente. You are not me, I am me. Tú no eres yo, yo soy yo. This is a private members club. Este es un club de membresía privada. But for the Bodhisattva, everything is inclusive. Pero para el Bodhisattva todo es inclusivo. When they say, may all beings be happy, Cuando dicen, this includes themselves. cuando dicen que todos los seres sean felices, eso le incluye a sí mismos. They're not saying only happiness for the other. They're not saying only happiness for self, but all beings be happy. No dice solo felicidad para los demás, no dicen solo felicidad para mí, sino que todos los seres sean felices. So then the desire for health, for wealth, for good fortune, for good harvest is inclusive. Entonces el deseo de riqueza, el deseo de salud, de una buena cosecha, de una buena vida es inclusivo. And because I want you to have good health, even if I become sick, I'm happy that you are healthy. Y puesto que yo quiero que tú tengas una buena salud, incluso si yo me enfermo, soy feliz porque veo que tú tienes salud. So this is interesting because now the loving compassion and joy that says, oh, you look so well, it's beautiful. Y esto es interesante de observar porque ese amor compasivo y esa alegría de ver, oye, qué bien se te ve, qué buen aspecto tienes, estás muy Spreading hermoso. out from my heart like the rays of the sun. Y eso se expande de mi corazón como los rayos del sol. But if I think, oh God, you're a bit younger than me, but you look so healthy. I'm really, really old and tired. Pero si tú piensas, oh, tú pareces mucho más joven que yo y tienes tan buen aspecto y yo soy tan mayor y yo estoy ya muy, muy viejo. Then I'm recruiting the difference that I perceive into a cause of sadness in myself. Entonces estoy reclutando a esa diferencia que yo percibo para crear tristeza dentro de mí. You look so healthy, but I don't. Se te ve tan sano, pero yo no So estoy. we see this is also like a boomerang. Y podemos ver, esto también es como un My boomerang. attention goes out to you. I perceive how I take you to be, but bam, it comes back and strikes me. Mi percepción sale hacia ti, yo observo cómo tú estás, pero esa atención vuelve y ¡bam! Me golpea a mí. Because I'm caught up in the toxic activity of comparing and contrasting. Porque estoy atrapado en la actividad tóxica de comparar, de contrastar. So if I have some success and I don't know, I win 1,000 euros. Bueno, pues si yo tengo un poco de éxito y yo gano, pues por ejemplo, 1.000 and then I euros, hear that you won 10,000 euros. y luego yo oigo que tú has ganado 10.000 euros, Your success has just pissed on my 1,000 euros. tu éxito acaba de mear sobre mis 1.000 euros. What am I going to do with the 1,000 euros? You have 10,000. ¿Y qué voy a hacer con 1.000 euros? Tú tienes 10.000.
So this is the crazy relativization of positionings inside samsara, in which we go up and down according to these vagaries of circumstance. Y esta es el posicionamiento relativo y las subidas y bajadas que suceden en el samsara, que dependen de las So he's circunstancias indicating we cambiantes. should keep our heart open and expansive with infinite good wishes to all beings. Y lo que indica es que nosotros debemos mantener nuestro corazón abierto y expansivo con continuos buenos deseos hacia todos los seres. And we find that then our heart becomes like the wish-fulfilling gem. Y entonces encontramos que nuestro corazón se convierte en la I gema que wish you concede todos los well, and I deseos. wish you well, and I wish you well. This never becomes empty. This wishing pot doesn't lose its content. Y si yo deseo bien para ti, deseo bien para ti, deseo bien para ti, este cuenco que tiene los deseos nunca se vacía. And through this path of kindness, the infinite openness, the emptiness, the infinity of the heart is revealed to us. Y a través de este camino de la amabilidad, este cuenco infinito se nos revela a nosotros. And in this way, the poison of desire is not a problem at all. Y de esta manera, el veneno del deseo no es un problema en absoluto. So he says, if the other afflictions are similarly employed in a self-centered way, then those who are like the raven will lose their chance of freedom. Y dice, si las otras aflicciones se emplean de manera similar, de un modo autocentrado, entonces aquellos que son como el cuervo van a perder su oportunidad de liberación. When we have opacity, when we have this mental dullness or anger or jealousy or pride, and we hold this in a self-referential way, then we are diminished. Cuando nosotros tenemos opacidad mental y tenemos pues este enfado o orgullo, todas estas emociones, pues nosotros perdemos nuestra oportunidad de la liberación. However, he says the Bodhisattva is like the peacock who consumes the poison of the forest, for he takes the afflictions and using them to nourish his vitality, he enters the forest of samsara. By willingly making use of them, the power of the poisons is vanquished. Y dice, sin embargo, el Bodhisattva es como el pavo real, que consume los venenos del bosque y toma las aflicciones para utilizarlas y nutrir su vitalidad. Y de esa manera entra en el bosque del samsara, de manera activa, voluntaria, haciendo uso de ellas, del poder del veneno, y al hacer uso de ellas, el poder del veneno desaparece. So we looked earlier today at how the problem arises in meditation when we fuse into the pattern of thought or feeling that is arising. Y hemos visto antes, hoy, cuando estábamos en meditación, cómo el poder, cómo nosotros nos fundimos con lo que surge. So, anger is aversive. It's pushing something away. I don't want. El enfado es aversivo, es quitar, eliminar algo que tengamos delante, es evitar. So when you have this calm, easy relationship with anger and aversion, you protect yourself against fusion into the intoxication, the intoxicating belief that this object will fulfill my destiny. Pero cuando tú no tienes ningún problema con el enfado y esta aversión, pues tampoco tienes ningún problema con
con los elementos que causan ese enfado, y eso ya no te crea sufrimiento. If pride arises, Si surge pride is a sense el orgullo, of your qualities. Si surge el orgullo es una sensación exagerada de tus cualidades. And these qualities are dedicated to the benefit of all beings. Pero si estas cualidades están dedicadas al beneficio de todos los seres, So pride allows you to give more to others. El orgullo te permite dar más a los demás. It's a bit similar in Tantra, where we have the idea of pride as the deity. Es similar en el Tantra cuando tenemos orgullo de la deidad. We move from pride in an ego self formation to pride in being Tara or Padmasambhava. Pasamos de tener orgullo a una identidad, a una formación de ego, al orgullo de ser Tara o Padmasambhava. We don't want to be overinflated. No queremos estar sobreinflados, but we also don't want to be kind of too thin and humble. pero tampoco queremos ser como demasiado delgados o demasiado If you say, in this humildes. and all my future lives, I'm going to work for the benefit of others, Si tú dices, en esta y en mis vidas futuras voy a trabajar por el beneficio de los demás, well, then it helps if you've got some good qualities. entonces ayuda si tú tienes algunas cualidades buenas. So knowing the qualities available to you, knowing that these are the fruits of action in a previous life and not actual possessions, A conocer esas cualidades que están en ti y conocer que esas son las acciones de vidas anteriores y no en realidad una posesión de tu yo ego actual. then you can make use of pride. Entonces puedes utilizar el orgullo. So what he's saying here is that the intention to benefit others removes the toxicity of these patterns of energy. A lo que dice aquí es que la intención de ayudar a los demás elimina la toxicidad de estos patrones de energía. What makes anger dangerous is, why did you do that? I hate you, I kill you. Lo que hace que el enfado sea malo es el decir, ¿por qué hiciste eso? Te odio, te voy a matar. It says, I cut you off, you don't exist for me. Es decir, te elimino, tú ya no existes para mí. So it's operating from duality and from the fact that I have to win and you have to lose, and from my joy in your annihilation. Y opera entonces dentro de la dualidad y lo de yo necesito trabajar para mí y entonces para eso tengo que eliminarte y borrarte. So when this basis of dualistic perception is dissolved, when I am with you and I am for you, then the energy of aversion is not about annihilating you, but about freeing us from the confusion which blocks the openness of our field of shared participation. Pero cuando yo no estoy buscando eliminarte, sino que yo estoy en este campo inclusivo y yo estoy contigo y por ti, entonces la energía de la aversión pues, puede utilizarse para impulsar la liberación de todos, de ambos, y es algo que se puede utilizar en el camino. Okay, read too long, sorry, my fault. Well, its meaning is that if you don't enter into the duality of self and other, lo que esto quiere decir es que si tú no entras en la dualidad de yo y el otro, and the privileging of yourself,
y privilegiarte a ti mismo and the enjoyment of the defeat of the other, y el deleite de haber derrotado al otro, this frees the movement of aversion to be in the service of the healthy movement in the field. esto libera el movimiento de la aversión para que se convierta a parte sana de ese movimiento del campo. Just as when they were cutting the trees down in the old days in Canada and America and Norway, they roll them down the side of the hill into the water, and then people with spiked shoes have to stand on the logs and get them swirling in case they jam together. Exactamente igual que en los viejos tiempos, cuando en Canadá, en los Estados Unidos, en Noruega, pues cortaban los grandes árboles y la gente los echaba a colina abajo hacia el río para que fluyeran, y la gente tenía unos zapatos especiales con unas púas, unos pinchos, de manera que tenían que ponerse encima y irlos girando para que se colocasen todos juntos. The aversive push sets the logs free to flow. El empuje de repulsión libera al tronco para que fluya. Just as in practices we sometimes say put, which is again an aversive shocking that frees the log jam. Exactamente igual que en prácticas como la de PET, que libera ese atasco de troncos. So then he says, the cause of our revolving powerlessly in samsara is our own adherence to our sense of self, this servant of the demonic Mara. Y dice, la causa de esta ausencia de poder horrible en el samsara es nuestra propia adherencia al sentido del yo, este sirviente del demonio Mara. Mara means a negative force which impedes awakening. Mara significa una fuerza negativa que impide el despertar. There are different kinds of Maras. Hay diferentes tipos de Maras. But here he's saying your own sense of individual self Y is a messenger or a servant of Mara. Aquí lo que dice es que tu propio sentido del yo es un mensajero o un sirviente de Mara. The function or role of your ego self is to stop you awakening. La función o el papel de tu yo ego es evitar que tú despiertes. So he then says, we must completely free ourselves from the attitude of desiring only our own benefit and happiness, and then happily and enthusiastically strive for the benefit of others. Entonces dice, debemos liberarnos completamente de la actitud de desear solo nuestro propio beneficio y felicidad, y entonces luchar feliz y entusiásticamente por el beneficio de los demás. Self-centered striving blocks the arising of happiness. La lucha centrada en uno mismo bloquea conseguir la felicidad. So, unless we find the way to be not the servant or messenger of Mara, but the servant or messenger of the Buddha, of the enlightened mind, we're going to be tied in knots. Entonces, a menos que nosotros encontremos la manera de no ser el sirviente o el mensajero de Mara, sino el sirviente o el mensajero de Buda, de la mente iluminada, pues vamos a vernos liados, nos vamos a ver cogidos en nudos atados. To be for the other. Es decir, estar por los demás. When we start from the egotistical point of view, cuando nosotros the idea to be for the other, completely for the other, often feels like a terrible loss and action of damaging myself. Cuando nosotros partimos de un punto de vista egoísta o egotístico,
la actitud de estar completamente por los demás, pues puede parecer como una especie de pérdida, como una especie de reducción. But what about me? Pero, ¿y qué pasa conmigo? And here we see very precisely the meaning of duality. Y aquí vemos muy precisamente el If I'm significado de for la you, I'm dualidad. not for me. Si yo estoy para ti, yo no estoy para mí. If I'm for me, I'm not for you. Si yo estoy para mí, no estoy para ti. Me, you, I understand. Yo, tú, eso lo entiendo. But we, in it together, all of us, it doesn't have so much energy for most of us. Pero yo, es decir, pero nosotros que estamos en todo esto juntos, no tiene mucha energía para la mayoría de nosotros. If I benefit you, I benefit. Si That's yo a te, very unsettling idea. si yo te beneficio a ti, yo me beneficio a mí, eso es una idea muy desconcertante. It's only through our actual participation with an open heart in this practice that we start to taste the truth of it. Es solo a través de nuestra participación activa con un corazón abierto que empezamos a saborear la verdad que hay aquí en esto. Because rationally it doesn't make sense. Porque racionalmente no tiene mucho sentido. With the pandemic, we hear these messages, we're all in it together, and until the whole world is safe, no one will be safe. Con la pandemia, nosotros hemos escuchado estos mensajes de que estamos en todo esto juntos y a menos que todo el mundo esté a salvo, nadie va a estar a salvo. But all the wealthy countries have been storing up the vaccine, even when their own population have double injection, they still don't want to give it away. Pero todos los países ricos han estado almacenando la vacuna y aunque ya la mayor parte de su población tiene las 2 inyecciones, pues aún así no quieren deshacerse de Because ellas. this underlying sour taste, what about me, is so powerful, especially in politics. Porque este sabor de base que es tan amargo de ¿qué pasa conmigo? Esto lo impregna todo, especialmente We en la have política. America first, China first, Russia first. Tenemos esto de América primero, China primero, Rusia primero. And now we even have Little Britain first. Y ahora incluso tenemos la pequeña Gran Bretaña primero. Like the little family poodle running along behind. I'm in it as well. Como una pequeña familia que va corriendo detrás. Y dice, yo quiero estar ahí también. Yo quiero. People have a good intention, but they sabotage it because, what about me? Entonces la gente tiene una buena intención, pero la sabotea porque tiene ese pensamiento de ¿y qué pasa conmigo? And he says, being driven by the force of karma and always experiencing the afflictions is the suffering shared by all beings. Entonces dice, ser impulsado por la fuerza del karma y siempre experimentar las aflicciones es el sufrimiento que comparten todos los seres. You see this with the animals in the field, with the way the birds that are coming certainly to Britain are less and less every year because of the poisons in the fields and so on. There's so much suffering everywhere. Y podemos verlo esto con pues con los animales en el campo, con los pájaros que vienen cada año a Gran Bretaña, que cada año son menos debido a los venenos en el campo. Vemos que hay sufrimiento por todos lados. I, who like happiness, will take all their sorrows upon myself. Yo, a quien le gusta la felicidad, voy a tomar todas las penas sobre mí, todos los sufrimientos. I like happiness. I don't like sorrow. A mí me gusta la Their felicidad. No me gusta la pena, pero voy a tomar su pena.
we haven't grown little angel wings, you know. We do like happiness. No nos han crecido pequeñas alitas de ángel y sabemos que nos gusta la felicidad. But for the sake of the other, I will take their sorrows onto myself. Pero por beneficio de los demás voy a tomar sus penas, sus sufrimientos sobre mí. If the habit of concern for my own welfare should remain with me, then in order to stop this, I will give all my happiness to all beings. En el hábito de preocuparme por mi propio bienestar, si el hábito de preocuparme por mi propio bienestar permanece conmigo, entonces para pararlo le daré toda mi felicidad a los demás, a todos los seres. Counter cultural values. It's against everything we are brought up to believe. Y esto es tan poderoso, es tan contracultura, es tan en contra de todo aquello que hemos llegado a creer. Of course, we can recognize it as the basic orientation of Tonglen, of giving our happiness to others and taking their sorrow. Por supuesto, lo podemos reconocer como la base de Tonglen, la práctica de dar toda nuestra felicidad a los seres y tomar todo su sufrimiento. In this way, whenever we are troubled by those around us, we must encourage ourselves to be patient, recalling that this situation is the result of our own disturbed actions. De esta manera, cuando nosotros estemos perturbados por aquellos que nos rodean, debemos animarnos a ser pacientes, recordando que ese es el resultado de nuestras propias acciones perturbadas. I try to help you, but somehow I can't help you. Yo he intentado ayudarte, pero de alguna manera no soy capaz de ayudarte. What's wrong with you? ¿Qué es lo qué pasa contigo? You say, don't take that road. Te dice, no sigas ese camino. If you go down that road, then I'm right, you're wrong, you're impeding me. Si tú te tomas ese camino, entonces yo tengo razón, tú estás equivocado y tú estás impidiendo que yo lo haga. And if you are causing trouble for me, y si tú estás causándome problemas a mí, subject and object are truly divided. Entonces sujeto y objeto están verdaderamente divididos. So he's saying, be patient and remember that this situation is the result of my own karma. Y entonces dice, si tú estás perturbado, sé paciente y recuerda que esta situación es el resultado de tus propias acciones perturbadas. Of a very powerful idea. Este es el principio de una idea muy poderosa. All the trouble that I experience anywhere is caused by myself. Todo el problema que yo experimento en cualquier sitio está causado por mí mismo. Difficulties in my life, but also difficulties in your life, and that because I am connected with you, these arise from my own bad behavior in the past. Las dificultades en mi vida, pero también las dificultades en tu vida, puesto que yo estoy conectado contigo, todo esto surge debido a mi mal comportamiento en vidas anteriores. So I have no basis for blaming you. Así que no tengo ninguna base para culparte a ti. But also, I'm not blaming myself. Pero tampoco estoy culpándome a mí. I'm patiently accepting that this is the case. Pacientemente estoy aceptando que esto es así. And so it becomes a fuel for my Dharma practice of purification and increasing kindness and giving to others all the happiness that there is. Y entonces se convierte en un combustible para mi práctica del Dharma, de la purificación y de involucrarme en la amabilidad y de desear la felicidad para todos los seres. The cause
of all these difficulties has been my own bad action, which arises from my selfishness, from me first. La causa de todas estas dificultades surge de mis propias acciones erróneas pasadas, es decir, de mi egoísmo y de mi actitud egocéntrica. Now that these results are ripening, if I continue to say me first and blame you, then the circle is just turning more and more. Y si yo continúo con esta actitud, ahora que surgen las dificultades, pues entonces voy a seguir girando, haciendo que gire esta rueda y vuelva a producirse esto For una the y otra vez. sickness of samsara, for the misery and suffering of beings, we apply the great antidote, which is you first. I am for you. Entonces, para la enfermedad del samsara, para el sufrimiento que existe en todos los seres, yo aplico el antídoto que es tú primero, yo estoy aquí para ti. No, this is a practice. Entonces, esto es una práctica. It's not just an idea. Esto no es solo una idea. When we get irritated by the behavior of other people we know, friends, family, politicians, and so on, people who behave badly. Cuando nosotros nos irritamos con el comportamiento de los demás, con gente que conocemos, los políticos, todo eso, gente que se comporta mal y que tiene... We should catch the danger of reificatory objectification. Debemos atrapar el peligro de la cosificación objetiva. For example, if somebody outside in the road keeps their big diesel engine running. Por ejemplo, si alguien que está ahí en la carretera coge su gran... while they're talking on their mobile phone. Acelera, está parado, pero acelera con su gran Of course, you can vehículo see a pattern diésel. of ideas. They shouldn't do this. It's polluting the atmosphere. What are they thinking about? Con su gran vehículo diésel, de motor diésel y están mientras hablando por el teléfono móvil, pues entonces surgen un montón de ideas de esto no deberían hacerlo, están contaminando el mundo, esto I no don't deberían, like what they're doing. no me gusta lo que están haciendo. So you tap on their windscreen Y entonces tú golpeas en su ventanilla and say, hey, what are you doing? y Turn your entonces, engine off. y entonces le dice, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Apaga el motor. And of course they reply, well, fuck you too. Y entonces, por supuesto, te responden, pues que te jodan. They don't say, thank you so much. I wasn't aware. No te dicen, ay, muchas gracias, no me había dado cuenta. So we have to be skillful. Así que tenemos que ser habilidosos. People are lost. La gente está perdida. They're entitled to be lost. Tienen derecho a estar perdidos. Because they are in samsara, which is the land of the lost. Porque están en el samsara, que es la tierra de los perdidos. They are selfish. They behave badly. They don't care. Son egoístas, se comportan mal, no les importa. This is why they're here. The 5 poisons are the entry ticket for samsara. Y eso es por lo que están aquí. Los 5 venenos son el ticket de entrada al samsara. So if I want to help them get out of samsara, entonces, si yo quiero ayudarles a salir del samsara, showing them the intensity of my 5 poisons is probably not very helpful. El enseñarle a ellos la intensidad de mis 5 venenos probablemente no sea muy útil. Oh, we wish them well. Entonces, les damos buenos We deseos. realize the mental restrictions arising in this person arise because in a previous life I treated them badly. Y nos damos cuenta de que hay restricciones mentales que surgen en esta persona y yo los trato mal debido a acciones anteriores, de vidas Now, anteriores. this might sound like madness. Bueno, pues esto puede que suene como una locura. The first reading is telling them off. Don't do that. La primera lectura es decirle claramente, no lo hagas.
probably doesn't change very much. Y probablemente eso no cambie mucho. The second reading of the situation says, this is arising from me. Y la segunda lectura de la situación es darse cuenta, esto surge de mí. I am here. Yo estoy aquí. I can make a reparation. I can do something different. Yo puedo hacer reparación. Yo puedo hacer algo diferente. And I am willing to make reparation. Y yo estoy dispuesto a hacer reparación. I'm committed to this. Yo me comprometo con ello. So I, who want to help, should help. Y así que yo, que quiero ayudar, debería ayudar. Rather than insist that someone who doesn't want to help should help. Más que insistir que alguien que no quiere ayudar, ayude. In this way, you can develop patience, you can be more tolerant of other people. And the more tolerant you are, the softer you become, the more pliable, like the Bodhisattva. And then you can bend to find the optimal connectivity with the other. De esta manera tú puedes desarrollar paciencia y con esa paciencia te vuelves mucho más maleable, mucho más flexible. Y con esa flexibilidad tú puedes encontrar el punto justo para relacionarte con los demás y de esa manera trabajar por su beneficio. So, this is a very beautiful text. Bueno, pues este es un texto muy hermoso. It's a text to feed the heart. Es un texto que alimenta el corazón. And to give us the courage and resources to transcend our own limitations. Y nos da el valor y los recursos para trascender nuestra propia limitación. The ingredient he hasn't mentioned yet, of course, is emptiness. El ingrediente que todavía no ha mencionado es, por supuesto, la vacuidad. Wisdom and compassion are compared to the two wings of a bird. La sabiduría y la compasión se comparan con dos alas de un pájaro. And wisdom in the Mahayana tradition is the wisdom of seeing the emptiness or the lack of inherent existence in any phenomena. Y la sabiduría en la tradición mahayana es ver la ausencia de existencia inherente en los fenómenos. When you see the man inside the car on his phone with the engine running. Cuando tú ves el hombre hablando por teléfono dentro del coche con el motor puesto. Oh, this man who is so annoying exists only in my head. Y tú te das cuenta de que este hombre que es tan molesto solo existe en mi mente. This is appearance. Esto es apariencia. Appearance and emptiness. Apariencia y vacuidad. Unborn from the very beginning. No nacido desde el mismo principio. I, through my own mental processes, turn him into something real, separate, and bad. Yo, con mi propio proceso mental, lo he convertido en algo real, inherente y malo. So we have to unite the wisdom of emptiness with the infinite generosity of compassion. Entonces tenemos que unir la sabiduría de la vacuidad con la generosidad infinita de la compasión. And this lovely text will show us how to do this. Y este texto tan bonito nos va a mostrar cómo hacerlo. Tomorrow at 10 in the morning. Pero vamos a continuar con él a las 10 de la mañana, hora de Londres, 11 hora española. Thank you to our translators and to Pedro for keeping the show on the road, and to all of you for your participation. Y gracias a los traductores y a Pedro por mantener el espectáculo vivo, y a todos vosotros por vuestra participación. Good. Bien. Pleasure. See you tomorrow. Bye-bye. 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 Thank you, James.